ajo negro contiene hasta 139 veces más de su compuesto curativo clave que el ajo fresco. La cúrcuma fermentada tiene casi el triple de actividad antioxidante que la versión común. Y el jengibre fermentado puede generar una respuesta inmunológica más potente que muchas cápsulas de suplementos disponibles en el mercado. Esto no es una exageración ni una teoría alternativa. Son cifras publicadas en estudios científicos revisados por pares. Y lo más sorprendente es que todos estos resultados provienen del mismo proceso, la fermentación. La técnica de preparación de alimentos más antigua de la humanidad. Un método que de alguna manera ha sido omitido en casi todos los videos sobre remedios herbales, en la mayoría de etiquetas de suplementos y en prácticamente todas las tendencias modernas de bienestar. Probablemente estés pensando que ya conoces la fermentación kimchi chucrut kombucha, pero esto no trata de esos alimentos. Esto trata de lo que ocurre cuando fermentas específicamente hierbas medicinales, porque la ciencia revela algo que la mayoría de las personas nunca ha escuchado. La fermentación no solo conserva las plantas, las transforma, rompe las paredes celulares, libera compuestos que antes estaban bloqueados y los convierte en formas que tu cuerpo puede absorber con mayor facilidad. En algunos casos, incluso multiplica su potencia 2, 3 o más de 100 veces. Y si nunca has escuchado esto antes, hay una razón clara. La industria de los suplementos genera miles de millones vendiendo extractos estandarizados y compuestos aislados en cápsulas. La fermentación ofrece algo diferente, algo más potente, pero también más lento, más variable. Y algo que puedes hacer tú mismo en casa prácticamente sin costo. Por eso en este video vas a descubrir exactamente qué ocurre cuando fermentas hierbas, los números reales detrás de las más comunes y 3 métodos que puedes empezar hoy mismo. Para entender por qué la fermentación cambia tanto las cosas, primero hay que entender un problema fundamental: la biodisponibilidad. Cuando consumes una hierba cruda o seca, la mayoría de sus compuestos beneficiosos están atrapados dentro de las paredes celulares de la planta. Tu ácido estomacal y tus enzimas digestivas logran descomponer una parte de esos compuestos, pero una fracción considerable pasa directamente a través de tu sistema sin ser absorbida. Esto significa que muchas de las sustancias activas están presentes, pero tu cuerpo no puede acceder a ellas. Aquí es donde la fermentación cambia completamente el juego. Cuando sumerges las hierbas en una solución de sal, bacterias naturales, como el Lactobacillus, comienzan a actuar. Estas bacterias descomponen las paredes celulares mediante un proceso llamado hidrólisis enzimática. En términos simples, están predigiriendo la planta por ti. Durante este proceso ocurren varias transformaciones clave. Los polisacáridos complejos se fragmentan en moléculas más pequeñas. Los compuestos fenólicos que estaban unidos se liberan. Y algunos componentes se transforman en nuevas sustancias, que pueden ser incluso más potentes que las originales. Esto no es una hipótesis. Una revisión publicada en 2025 en Frontiers in Pharmacology confirmó que la fermentación microbiana de hierbas puede aumentar su eficacia farmacológica, reducir su toxicidad y generar nuevos compuestos químicos que no existían en la planta original. Otro estudio de 2025 en Science Direct demostró que la fermentación láctica mejora significativamente la biodisponibilidad de antioxidantes fenólicos. Pero aquí es donde se vuelve realmente interesante. No estamos hablando solo de una ligera mejora. En algunos casos, los cambios son drásticos. La fermentación no solo libera lo que ya estaba dentro de la planta, también reconfigura su perfil químico, de una manera que hace que esos compuestos sean más estables, más accesibles y más efectivos dentro del cuerpo humano. Y para ver hasta qué punto llega esta transformación, hay que observar los números concretos en hierbas específicas. Ahora veamos los números reales, porque es aquí donde la fermentación deja de ser una idea interesante y se convierte en algo difícil de ignorar. Ajo. Cuando el ajo se fermenta y se convierte en ajo negro, ocurre una transformación clave. El compuesto activo principal, la alicina, se convierte en S-alilcisteína, conocida como SAC. Este cambio es importante,
porque el SAC es más estable, más biodisponible y más potente que la alicina original. El ajo fresco contiene hasta 1736 microgramos de SAC por gramo. El ajo negro puede alcanzar hasta 8021 microgramos por gramo. Pero eso es solo el comienzo. Un estudio publicado en Nature Scientific Reports encontró que bajo condiciones óptimas de fermentación, el contenido de SAC aumentó entre 122 y 139 veces. No por 100 veces. Además, el contenido total de polifenoles aumentó entre 7 y 13 veces. Los flavonoides entre 3 y 5 veces. Y la capacidad antioxidante total fue entre 5,7 y 7,8 veces mayor que en el ajo fresco. Es el mismo diente de ajo, la misma planta, el mismo origen. La única diferencia es lo que ocurrió después de la cosecha. Cúrcuma. La cúrcuma es otro caso especialmente relevante. Su compuesto activo principal, la curcumina, tiene uno de los peores niveles de biodisponibilidad entre los suplementos populares. Gran parte simplemente atraviesa el sistema digestivo sin ser absorbida. Por eso muchas personas compran cápsulas con piperina para intentar mejorar su absorción. Pero la fermentación puede lograrlo de forma natural. Un estudio publicado en Oxford International Journal of Food Science mostró que fermentar cúrcuma con lactobacillus aumentó la actividad antioxidante del 67% al 79% y la capacidad de neutralizar radicales libres se triplicó. Otro estudio encontró que la curcumina dentro de una matriz fermentada mostró un aumento de hasta 15 veces en su bioaccesibilidad en comparación con la curcumina consumida sola. Jengibre. El jengibre sigue un patrón similar. Durante la fermentación, los gingeroles se convierten en shogaoles, compuestos con una actividad antioxidante más potente. Un estudio de 2025 en el International Journal of Molecular Sciences confirmó que el extracto de jengibre fermentado mejoró el potencial inmunomodulador en células de macrófagos. Esto significa que no solo activa el sistema inmunológico, sino que lo hace funcionar de manera más eficiente. En los tres casos el patrón es claro. La fermentación no solo conserva las propiedades de la planta, las amplifica, las transforma y las hace más utilizables por el cuerpo. Y esto plantea una pregunta inevitable. Si los resultados son tan contundentes, ¿por qué casi nadie habla de esto? Si la fermentación de hierbas es tan efectiva, surge una pregunta lógica. ¿Por qué no es algo común en el mundo de los suplementos? La respuesta tiene menos que ver con la ciencia y más con el modelo de negocio. El mercado global de extractos herbales está proyectado para alcanzar los 12.000–13.000 millones de dólares en los próximos años. Este mercado se basa en productos altamente estandarizados, extractos precisos, compuestos aislados, dosis exactas y resultados consistentes en cada lote. Ese tipo de producto es fácil de patentar, etiquetar y vender a gran escala. La fermentación, en cambio, funciona de manera completamente diferente. Es un proceso lento. Produce una mezcla compleja de compuestos que puede variar ligeramente de un lote a otro. No puedes resumirlo en un solo número, ni en una etiqueta simplificada. Desde el punto de vista industrial, eso es un problema. Pero desde el punto de vista biológico, puede ser una ventaja. Además, hay otro factor clave: no necesitas una fábrica. Puedes hacer fermentación en un simple frasco de vidrio, en tu propia cocina, con ingredientes básicos y a un costo mínimo. Y eso significa que no hay un incentivo económico fuerte para promoverlo. Un ejemplo claro es la medicina tradicional japonesa Kampo. Durante siglos utilizó preparaciones herbales fermentadas. Sin embargo, hoy en día la gran mayoría del mercado se ha trasladado hacia extractos estandarizados. No porque funcionen mejor, sino porque son más fáciles de producir, controlar y comercializar. Pero en ese cambio, algo importante se perdió. Y para entender exactamente qué se perdió, hay que ver un beneficio clave que la fermentación ofrece y que casi ningún suplemento puede replicar. Aunque hoy en día la fermentación de hierbas parece algo nuevo, o incluso alternativo, en realidad es un conocimiento extremadamente antiguo.
Mucho antes de que existieran los suplementos modernos, diferentes culturas ya habían descubierto que fermentar plantas no solo las conservaba, sino que también potenciaba sus efectos. En Japón, la medicina tradicional conocida como Kampo utilizó durante siglos preparaciones herbales fermentadas como parte de sus tratamientos. Sin embargo, en la actualidad, alrededor del 95% del mercado Kampo se basa en extractos estandarizados, dejando de lado muchos de estos métodos tradicionales. En China, análisis químicos realizados en cerámica del poblado neolítico de Yahoo confirmaron la presencia de bebidas fermentadas de origen vegetal, que datan de aproximadamente el año 7000 a.C. Esto sugiere que la fermentación de plantas no solo era conocida, sino ampliamente practicada desde los inicios de la civilización. En Corea, la medicina tradicional ha utilizado hierbas fermentadas en vasijas de barro durante más de 5000 años, aprovechando la acción natural de los microorganismos para transformar los compuestos vegetales. En la India, la medicina ayurvédica desarrolló una categoría completa de preparaciones fermentadas, conocidas como asava y arista. En estos procesos, las enzimas bacterianas descomponen las paredes celulares de las plantas para mejorar la absorción de sus principios activos. Incluso en Europa medieval, los monjes elaboraban bebidas medicinales fermentadas como hidromieles, combinando miel con hierbas, para tratar problemas respiratorios, fiebres y estados de ánimo bajos. Lo más llamativo es que todas estas culturas, de manera independiente, llegaron a la misma conclusión: fermentar las hierbas las hace más efectivas. No fue un descubrimiento aislado, fue una convergencia de conocimiento a nivel global. Y sin embargo, con la llegada de la industria moderna de suplementos, gran parte de esta sabiduría fue reemplazada por cápsulas y extractos estandarizados. Pero hay un aspecto clave que estas tradiciones sí entendían, y que la ciencia moderna ahora está empezando a confirmar nuevamente. Uno de los aspectos más potentes de la fermentación de hierbas es que no solo mejora las propiedades de la planta, sino que añade una segunda capa de beneficios. Cuando fermentas con bacterias como Lactobacillus plantarum, no solo transformas los compuestos herbales, también introduces microorganismos vivos que actúan como probióticos. Esto crea un efecto dual. Por un lado tienes los compuestos de la planta, en formas más biodisponibles. Por otro lado tienes bacterias beneficiosas, que apoyan directamente la salud intestinal. Y esto no es un detalle menor. Un ensayo clínico con 214 personas que sufrían síndrome del intestino irritable mostró que la cepa Lactobacillus plantarum 299V redujo la frecuencia del dolor abdominal en un 51,9%, en comparación con solo un 13,6% en el grupo placebo. Eso significa que estas bacterias no solo están presentes, están activamente mejorando la función del sistema digestivo. Al mismo tiempo, el proceso de fermentación ya ha transformado los compuestos de la hierba en versiones más fáciles de absorber y en muchos casos más efectivas. El resultado es una preparación que combina dos mecanismos en uno solo: mejora del microbioma intestinal y aumento del efecto terapéutico de la planta. Esto es algo que la mayoría de los suplementos no puede replicar, porque normalmente ofrecen o bien un extracto o bien un probiótico, pero rara vez ambos trabajando en sinergia. Y ahora que entiendes este beneficio combinado, es momento de pasar a lo práctico. ¿Cómo hacerlo tú mismo? Existen muchos enfoques, pero aquí tienes 3 métodos probados. Todos funcionan. Solo necesitas elegir el que mejor se adapte a tu estilo de vida. Método 1. Fermentación láctica en salmuera. Este es el método más simple, más versátil y más accesible. Necesitas un frasco de vidrio, sal sin yodo, agua filtrada y hierbas frescas. La sal es clave. La sal yodada puede inhibir o matar las bacterias Lactobacillus que necesitas para la fermentación. El agua también importa. El cloro y el flúor del agua del grifo pueden interferir con el proceso. Por eso es mejor usar agua filtrada o de manantial. Ahora prepara una salmuera al 2 o 3%.
Esto equivale aproximadamente a 15 gramos de sal por cada 250 mililitros de agua. Disuelve completamente la sal. Luego toma tus hierbas frescas. Puedes usar jengibre, cúrcuma, ajo, romero, tomillo, orégano o salvia. Córtalas, machácalas ligeramente o ráyalas. Colócalas dentro del frasco, dejando alrededor de 2 a 3 centímetros de espacio en la parte superior. Vierte la salmuera hasta cubrir completamente todo el contenido. Este paso es crítico. Cualquier parte de la planta que quede fuera del líquido puede desarrollar moho. Para evitarlo, puedes usar un peso de vidrio, un pequeño plato o incluso una piedra limpia para mantener las hierbas sumergidas. Cierra el frasco sin apretar demasiado. O utiliza una tapa con válvula de aire. Durante la fermentación se produce dióxido de carbono. Si el frasco está completamente sellado, puede acumular presión. Si usas una tapa normal, ábrela una vez al día para liberar el gas. Este proceso se conoce como eructar el frasco. Déjalo a temperatura ambiente, fuera de la luz directa del sol, durante 3 a 7 días. En las primeras 48 horas, deberías ver burbujas. Eso significa que las bacterias están activas. El líquido se volverá turbio. Es completamente normal. Prueba el contenido a partir del tercer día. Cuando tenga un sabor ácido y agradable, está listo. En ese momento, guárdalo en el refrigerador. Puede conservarse durante meses. El líquido no se desperdicia. De hecho, es muy valioso. Puedes usarlo como tónico, añadirlo a ensaladas o tomar una cucharada directamente. Método 2. Fire Cider. Un tónico potente para la inmunidad. Este es un preparado más intenso, enfocado en el sistema inmunológico. Necesitas jengibre, ajo, cebolla, rábano picante y chiles picantes, como cayena o jalapeño. También puedes añadir cúrcuma, romero, canela o cáscara de limón. Corta o raya todos los ingredientes. No es necesario que sea perfecto. Llena el frasco hasta aproximadamente 3/4 partes. Luego cúbrelo completamente con vinagre de sidra de manzana crudo. Es importante que sea sin pasteurizar y que contenga la madre. Si utilizas una tapa metálica, coloca un trozo de papel entre el frasco y la tapa. El vinagre puede corroer el metal. Cierra bien el frasco y guárdalo en un lugar fresco y oscuro. Durante 4 a 5 semanas. Agítalo una vez al día. Al finalizar el proceso, cuela el líquido y exprime bien todos los ingredientes. Luego añade miel cruda al gusto. Una mezcla en partes iguales de miel y vinagre crea un oxímel. Puedes tomar una cucharada al día como tónico general. Durante una enfermedad activa, puedes aumentar a 3 cucharadas. Se conserva durante más de un año. Método 3. Soda herbal fermentada. Este método es diferente. Aquí obtienes una bebida probiótica con gas, agradable al sabor. Todo comienza con un ginger bug, un cultivo iniciador natural. Es similar a una masa madre, pero para bebidas. Necesitas jengibre orgánico. Día 1. Raya 2 cucharadas de jengibre con piel. Añádelo a un frasco, con 2 cucharadas de azúcar y 1,5 tazas de agua filtrada. Mezcla y cierra ligeramente. Días 2 a 5. Cada día añade una cucharadita de azúcar y un poco más de jengibre rallado. Remueve o agita. Entre el día 3 y el 5, verás burbujas activas. Eso indica que el cultivo está listo. Ahora prepara una infusión fuerte de hierbas. Endúlzala mientras está caliente. Luego deja que se enfríe completamente. El calor puede matar las bacterias. Añade media taza del ginger bug a la infusión. Vierte la mezcla en botellas de vidrio, dejando un pequeño espacio. Déjalas fermentar 2 a 3 días. Luego refrigéralas. El resultado es una bebida gaseosa natural, rica en probióticos y con compuestos herbales mejorados. Sin plástico, sin aditivos, sin laboratorio. Antes de empezar, es fundamental entender algunos principios básicos de seguridad. La fermentación láctica en salmuera es uno de los métodos de conservación de alimentos más seguros que existen. Cuando se realiza correctamente, una salmuera al 2 o 3% reduce el pH por debajo de 4,6 en un plazo de 48 a 72 horas. Este detalle es crucial
Por debajo de ese nivel de acidez, bacterias peligrosas, como las responsables del botulismo, no pueden producir toxinas. En condiciones adecuadas, el riesgo es prácticamente inexistente. Aún así, hay señales claras que indican que algo no ha salido bien. Si el olor es desagradable, putrefacto o muy diferente al típico aroma ácido de la fermentación, es mejor desecharlo. Lo mismo aplica si observas moho de colores como negro rosado o con textura peluda. En cambio, una fina capa blanca en la superficie suele ser levadura CAM. No es peligrosa y puede retirarse sin problema. Hay una regla importante que nunca debes ignorar. No almacenes hierbas en aceite sin haberlas acidificado previamente. El aceite en ausencia de acidez crea un entorno donde el riesgo de botulismo sí puede aumentar. La fermentación en salmuera funciona justamente al revés. El ácido es el elemento central que garantiza la seguridad del proceso. Si sigues las proporciones correctas de sal, mantienes los ingredientes sumergidos y observas las señales básicas, estás trabajando dentro de un método que ha sido utilizado de forma segura durante miles de años. Cada cultura en la Tierra descubrió de manera independiente que fermentar las hierbas las hace más potentes. Durante miles de años, este conocimiento formó parte de la medicina tradicional. Luego, en algún momento, fue reemplazado por cápsulas, extractos estandarizados y soluciones rápidas. Hoy, la ciencia moderna está empezando a confirmar lo que esas culturas ya sabían. La fermentación no solo conserva las plantas, las transforma, aumenta su biodisponibilidad, modifica sus compuestos y en muchos casos multiplica su eficacia, de formas que los métodos convencionales no logran replicar. Y lo más importante es que no necesitas equipos complejos ni conocimientos avanzados. Solo necesitas un frasco de vidrio, agua, sal y unos minutos de tu tiempo. No es una técnica exclusiva. No es algo reservado para laboratorios. Es un proceso simple, accesible y respaldado, tanto por la tradición como por la ciencia. Y ahora que sabes cómo funciona, la diferencia entre una hierba común y una fermentada ya no es invisible,